Buenos días a todos. La verdad que sí, con la luz es un poco difícil verlos. Quiero agradecerle a María Catalina, no solo por estar aquí, sino por ayudarnos a abrir brecha. Vamos a abrir un nuevo tema que es muy importante, que es una reflexión sobre cómo la música, el arte, está también involucrado en el tema STEM y sobre todo en una formación integral. Quiero también agradecerle a Daniel, que nos acompaña en la distancia, pero un experto en educación. No pudo venir porque acaba de ser padre y entonces está participando virtualmente, pero le agradecemos mucho. Y también quiero agradecerle a Enrique desde la Secretaría General de Integración Iberoamericana que participe en este evento, así sea de manera virtual, porque creemos que este espacio, que sabemos que estamos como siempre desde Medellín estableciendo nuevos temas, estamos enriqueciendo lo que está pasando. Medellín ha sido líder en hablar en Colombia en el tema de educación STEM, de la importancia que tiene territorializarlo, como todos los sectores, y tenemos que aliarnos en este tema. Esto no es un tema que solamente viene desde la educación, eso es lo más importante. Es todo un ecosistema donde la academia, el sector público, el sector privado y todas las organizaciones tienen que hacer parte para que existan procesos movilizadores. Entonces, el tema que nos trae hoy aquí es el tema de arte y cultura. Entonces, quisiera arrancar primero con una primera pregunta a todos ustedes. Estamos abriendo un tema nuevo. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo creen ustedes que están relacionadas esas capacidades que están asociadas con los temas STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con el arte y la cultura, o no están relacionados. María Catalina. Bueno, buenos días Natalia, buenos días a todos los asistentes, gracias por la invitación. Bueno, están íntimamente relacionados, digamos que incluso históricamente Pitágoras, bueno, yo les voy a hablar desde la música, que es mi especialidad. Desde hace muchísimos años Pitágoras empezó a hablar de esa relación cuando toma una cuerda, la tensa y dependiendo de donde haga presión empieza a sonar una frecuencia diferente. Así fue realmente quien descubrió la escala musical. No es un músico, fue Pitágoras. Entonces, digamos que están íntimamente relacionadas desde el inicio de los tiempos y, digamos, últimamente, en los últimos 50, 60 años, se ha hablado muchísimo del asunto y hay no músicos, vuelvo al cuento, sino investigadores, psicólogos han ahondado en esa relación. Hay una psicóloga francesa, una doctora en psicología francesa, Frances Rauscher, que ha investigado mucho este asunto. Y como yo hablo de lo que sé, pero de lo que no sé prefiero citar a los demás, voy a citarte 3 cosas, Natalia, que efectivamente comprueban esa relación con estos estudios. Entonces, la música estimula conexiones neuronales específicas situadas en el centro del razonamiento abstracto del cerebro. Esa es una de las conclusiones de la doctora Rauscher. El cerebro de los músicos es un 50% más grande que el de otras personas. El entrenamiento musical fortalece el aprendizaje de currículos estándar como matemáticas y se relaciona fuertemente con el razonamiento espacio-tiempo y los problemas de tiempo, espacio y secuencia. Entonces, digamos, solamente con estas 3 conclusiones de una investigación, que por supuesto es mucho más amplia, podemos darnos cuenta que el entrenamiento musical y la formación musical no solamente nos sirve para formar músicos, sino para crear mejores estudiantes, para que nuestros estudiantes tengan una capacidad más rápida de entrenar su cerebro, de tener una neuroplasticidad para asumir estas otras disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, física y matemáticas. Muchas gracias, María Catalina. Daniel, desde la educación, hacemos mucho esfuerzo por compartimentar y poner a un lado los grupos que trabajan en ciencias, las que llamamos ciencias exactas, y otros grupos para que estudien arte y cultura,
Y la sociedad, sobre todo desde las universidades, hace mucho esfuerzo por compartimentar ese tipo de, llamemos, especializaciones. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pues en primer lugar saludarlos a todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Pensar en público es algo que creo que tenemos que seguir incentivando como sociedad. Bueno, yo quisiera partir para poder responder esta pregunta que va, digamos, encaminada o deviene de la primera, y es la relación de las habilidades STEM con las competencias y comprensiones del acto artístico. Y yo quisiera como empezar como a acordar unas primeras comprensiones, digamos, ¿qué vamos a entender por STEM? Que eso me parece importante. Porque dependiendo de la definición que demos de STEM, pues seguramente vamos a poder empezar a concretar respuestas concretas a lo que estamos hablando. Y lo primero que quisiera decir es que el STEM hay que empezar a liberarlo, hay que empezar a pensarlo en marcos comprensivos mucho más amplios. Digamos que en estos primeros 4 o 5 años que en Colombia hay una recepción muy interesante del tema, pues sí nos hemos movido principalmente por una comprensión de que el STEM hace parte de un enfoque de las ciencias positivas, de las ciencias naturales, y aquí que mucha de la influencia que llegue a Colombia sea por parte de los estándares de ciencias naturales de los Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países que han venido trabajando el STEM como una estrategia de desarrollo. También me parece que hay que empezar a ampliar la mirada, liberalizarla en el sentido de la simple definición. Entonces, la matemática, la ingeniería, la tecnología, las ciencias, y también ser disruptivos en esa forma de entender y dar un paso adelante. Tampoco centrarnos en que es una estrategia de reforma educativa a nivel mundial. Como lo venía diciendo, ya todos conocemos la gran mayoría de personas que trabajamos en educación sabemos que fue una estrategia del gobierno o de los gobiernos para impulsar ciertas estrategias de desarrollo económico en los países. Yo lo que creo que hoy, en el 2021, a puertas del 2022, tenemos que empezar a pensar en el STEM como un cambio paradigmático, de una nueva cotidianidad, de una nueva realidad en la cual la tecnología está y estará presente. Y no cualquier tipo de tecnología, sino que tenemos que empezar a vivir, a pensar en una sociedad que está frecuentemente en contacto con la tecnología. Y aquí empiezo a responder la pregunta que me haces. Esta nueva sociedad que está profundamente sumergida en la tecnología tiene por lo menos 3 transformaciones muy importantes. Una en el tema del relacionamiento de las formas productivas de trabajo. Y yo quisiera simplemente para suscitar el interés y la curiosidad de los maestros, los compañeros que nos están viendo, referenciar este primer texto, un texto de la nueva fórmula de trabajo de Laszlo Book, que es la persona que hizo la reforma laboral en Google. Y aquí hay unas comprensiones muy interesantes. La segunda variable importante para responder esta pregunta es la transformación social, que tiene que ver justamente con la reducción de la pobreza, el papel de la tecnología en estos procesos de la economía. Y aquí sugeriría mucho la lectura de este otro texto que se llama Repensar la pobreza, de los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía. Y, por supuesto, las transformaciones a nivel de la educación, de donde recomiendo este otro texto de Jairo Botero, que es Introducción al Pensamiento STEM, y donde él plantea las siguientes hipótesis. Las habilidades de pensamiento STEM son pensamiento sistémico, autogestión y autodesarrollo, resolución de problemas no cotidianos, comunicación compleja y habilidades sociales. Y todas estas habilidades las desarrolla el arte y las humanidades. Entonces quiere decir que para poder tener una sociedad que pueda habitar en la tecnología, se necesita formar en artes a esa nueva ciudadanía global.
Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que ahora Enrique está conectado, Yanni. Estamos con buena conexión, pero no lo tenemos en pantalla. ¿Hay forma de verlo? No sé. Bueno. Enrique, ¿tú nos escuchas? Sí, perfectamente bien, Natalia, qué gusto. Vamos a tratar de poder verte. Perfecto. Enrique, primero, muchísimas gracias por conectarte. Eres uno de los referentes más importantes para América Latina en temas culturales, por una visión que tienes más amplia de solamente expresiones culturales, sino de potencial humano y de políticas públicas. Esperamos tenerte el próximo año aquí. La verdad que aprovecho esta oportunidad para invitarte a Colombia. ¿Cómo desde la Secretaría General Iberoamericana, que han tenido un liderazgo muy importante en el tema de cultura, cómo ves tú esta agenda STEM que ha ido creciendo en educación? ¿Cómo puede dialogar con el tema de cultura, con educación? Nosotros tenemos la alegría de poder conectar estos temas, pero también la preocupación de que no se comprenda que lo que estamos haciendo es llevar a que la gente tenga que escoger ciencia, tecnología o artes. Voy a recoger un tema que dice María Catalina, las cuerdas, ¿no? Las cuerdas que explican la música, pero también el universo, ¿no? Pero también todos los en ciencias sociales hablamos de tejido social, las cuerdas. Quisiéramos escucharte tu visión de cómo pueden relacionarse esos temas desde la política pública y cuál es tu visión general, aprovecharte que te tenemos aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Natalia, muchas gracias y de verdad que es un privilegio poder compartir el panel con gente tan prestigiada y en este foro realmente tan importante. Así que primero que nada agradecer de verdad a los organizadores y agradecer especialmente a todas las autoridades de Medellín la oportunidad de poder estar con ustedes y como tú dices, poder compartir un poco la visión, no nada más personal, sino la visión institucional de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que además estamos cumpliendo 30 años en la Cumbre Iberoamericana de un trabajo ininterrumpido donde podemos decir que efectivamente la agenda cultural es una agenda donde nos reconocemos como una potencia cultural a nivel mundial y donde se han desarrollado una cantidad de líneas de trabajo, de proyectos, de programas de cooperación que realmente pueden marcar un antes y un después en nuestra región. Y en ese sentido, y retomando por supuesto tu pregunta y la pregunta inicial también de la mesa, yo creo que primero tenemos que partir de algo muy concreto. Efectivamente, están íntimamente relacionados estos temas, pero lo que tenemos que hacer es reconocerlo, no nada más entre el grupo de especialistas. Por eso este tipo de foros contribuyen de manera muy significativa para ese reconocimiento de quienes son los tomadores de decisión, quienes son los que diseñan la política pública, porque además estamos ante nuevos paradigmas. No nada más en la educación, y a eso me quiero referir. Los paradigmas en la política cultural en cuanto a la visión de cultura y artes, pero en una lógica de cultura y desarrollo. Y ahí, por supuesto, también coincido plenamente con Daniel en lo que él acaba de plantear. Así que vamos, nosotros desde la CEGIP, desde la Secretaría General Iberoamericana, estamos absolutamente convencidos en el binomio educación y artes, educación y cultura. Un binomio que lamentablemente se ha visto fracturado, se ha visto roto en los últimos años, porque se pensó que el modelo educativo y el modelo cultural tenían que tomar caminos independientes. Y en buena medida, en la manera institucional o en la medida institucional, esto benefició mucho al propio desarrollo de la institucionalidad de la cultura, pero no necesariamente ha logrado esta formación integral del ciudadano, que eso es para lo que debemos de trabajar. Nosotros tenemos que seguir trabajando para la formación integral de nuestros niños y que efectivamente que no existan ese tipo de fronteras que hoy lamentablemente existen. Estamos hablando de incrementar la formación en artes, pero el enorme esfuerzo que tienen que hacer todos los estados para formar a formadores es algo que es verdaderamente una cuesta arriba y tenemos que ser absolutamente conscientes en ello. Pero también tenemos que poner en valor lo que es la educación o la formación no formal en artes.
Y ahí me quiero yo referir a ejemplos muy concretos y qué maravilla que esté María Catalina con nosotros también en esta mesa. Efectivamente, la música es quizá una de las expresiones artísticas que van totalmente inherentes al desarrollo humano. Y efectivamente, ella ahí, como directora de la Orquesta Filarmónica, sabe perfectamente bien la transformación que eso puede significar en cada uno de los músicos ejecutantes. Pero yo me quiero referir a la formación musical que no pretende necesariamente tener músicos ejecutantes, sino como parte de la formación del desarrollo del ser humano. Ahí nosotros, y lo pongo como ejemplo, tenemos un programa de cooperación que se llama Iberorquestas Juveniles, que no pretende en sí, aunque se trata del sistema de orquestas juveniles a lo largo y ancho de los países iberoamericanos, y que logran niveles de excelencia extraordinarios porque aprenden primero a tocar y después viene la metodología, después viene la nota musical, viene justamente esto que decíamos de la cuerda, que bien mencionaba Catalina de la cuerda. Se empieza a partir de la experimentación, se empieza a partir de ese proceso también, por supuesto, cognitivo en la formación de ese niño, de ese infante o de ese menor. Así que nosotros estamos convencidos en la educación en artes, estamos convencidos que hay que seguir trabajando, pero hay que reformular los planes. Y desde el sector cultural tenemos que cambiar también y abrirnos a entender que esto es parte de la formación del ser humano, que no tiene que haber un divorcio entre educación y cultura como algunos pueden llegar a pensarlo. Y en ese sentido yo, para finalizar esta parte de la pregunta, creo que la tecnología, y esto va directamente a este foro, es una oportunidad, una clara oportunidad para poder llegar y para poder establecer nuevas metodologías pedagógicas también de formación. No nada más es el Internet como un medio, que lo es, y lo es principalmente, sino también utilizar la tecnología, las nuevas tecnologías para la formación en artes. Se están haciendo experimentos extraordinarios en muchas regiones. Y ahí quiero nada más subrayar la importancia que tiene la escala municipal, la escala de las alcaldías, como la escala absolutamente manejable para poder poner en marcha este tipo de programas. Aquí este tipo de programas tienen que nacer de la base y llegar hacia arriba. No podemos pensar o pretender que va a ser de arriba para abajo. La construcción tiene que ser de base y básicamente como lo están ustedes haciendo en Medellín desde hace tantos años, con una política sostenida, con innovación, con mucha renovación y con nuevas visiones y sin miedo a experimentar y a la construcción de nuevos paradigmas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que amplías un poco también la cancha sobre el tema de educación y cultura, que paradójicamente no sé qué decisiones tomamos por el camino que nos hicieron pensar que la educación y cultura no estaban correlacionadas, cuando precisamente la educación es uno de los mecanismos de transferencia intergeneracional de la cultura más importante, y no solamente la educación formal, sino la no formal. ¿Qué piensas tú, María Catalina? Ahorita vimos una presentación maravillosa que combina tecnología, cultura, músicos súper preparados. ¿Qué piensas tú de esa combinación con la tecnología, el arte y la tecnología? Estamos viendo también, como dice este filósofo coreano, ahorita se me va el nombre, pero un poco la crisis de la estética a favor de la tecnología. ¿Cómo vamos a cumplir esta revolución? La cuarta revolución industrial pone en riesgo el arte, no lo pone en riesgo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Huimos, nos escondemos, cuidamos a los músicos para que no se expongan? Bueno, Natalia, antes de responderte esa pregunta, quisiera retomar cortamente una cosa que decía Enrique, que me parece muy importante que ustedes como maestros, los que están acá y los que nos están escuchando por internet, tengamos presente. Y es precisamente que no necesariamente cuando hacemos educación artística o educación musical la hacemos para formar músicos o artistas. Yo creo que es una concepción que está muy errada, es una concepción que está mandada a recoger, y me encanta, Enrique, que lo hayas puesto presente,
porque efectivamente lo que a nosotros desde la Orquesta Filarmónica de Medellín nos encantaría que ustedes como maestros tuvieran en cuenta es que la música y las artes son una herramienta maravillosa para transmitir otro tipo de conocimientos. Creo que sería mucho más interesante si cuando un estudiante está aprendiendo física, en vez de hablarles de las ondas sonoras en abstracto, pudieran fácilmente tomar un diapasón o coger una botella de agua y hacerla sonar, y que ellos mismos puedan experimentar que mientras más toman agua el sonido es más grave, y si las siguen llenando de agua el sonido es más agudo, y empezar a pensar que efectivamente la música que escuchan todos los días, que no tiene que ser música clásica, puede ser reggaetón, puede ser cualquier tipo de música, también tiene como principio la física del sonido. Que cuando estén viendo geometría, entonces en vez de tener todas estas teorías de la reflexión que pueden llegar a ser aburridas para un estudiante hoy en día, que además de todo está conectado todo el tiempo y sus tiempos de atención son mucho más cortos, que la puedan vivir a través de la composición musical y puedan ver cómo todas esas teorías de la geometría se ven reflejadas en la composición musical. Entonces, un poco aquí la invitación por un lado a los maestros es que vean a las artes como una herramienta de transmitir una serie de conocimientos que pueden hacer mucho más versátiles su salón de clase, por un lado, y por el otro lado que nos vean como aliados para inventarse cosas. Yo creo que eso es algo que nos hace falta. Retomar también lo que dice Enrique de la formación a formadores. Yo creo que muchas veces los formadores no utilizan todas estas herramientas porque no las conocen y porque venimos de una formación y de unos conceptos cerrados de que yo estudié música, yo soy músico de formación, y siempre nos decían, no, es que yo soy profesor de música y pues cuando la música es la cenicienta del salón de clases. Y ese divorcio pues está muy inserto en nuestra sociedad. Entonces la clase a la que le podemos robar tiempo es a la clase de música, la clase en la que metemos el foro de cualquier otra cosa es en la clase de arte. Entonces yo creo que vale la pena que entendamos que hay mucho valor en las artes para enriquecer nuestro salón de clases. Y para responder a tu pregunta, Natalia, no, yo creo que tenemos que entender, sobre todo después de la pandemia, yo creo que efectivamente las organizaciones culturales y quienes vivimos del arte y de las prácticas artísticas veníamos muchos años, las orquestas particularmente, gestionando nuestras organizaciones de la misma manera. Siempre postergábamos el tema de la tecnología, decíamos, no, este año no hay presupuesto para hacer esto, sería maravilloso hacer lo que le hace la Filarmonía de Londres, pero no, este año no tengo presupuesto, y lo veníamos postergando y veníamos gestionando las organizaciones de la misma manera que se gestionaban hace 200 años. Entonces, si el resto de las empresas y el resto del mundo tuvo que reinventarse y tuvo que tener una aceleración, para nosotros sí que fue hacer 200 años en 2 meses. ¿Y cuál fue el aprendizaje? El aprendizaje fue precisamente ese, que no tenemos que pelear, sino todo lo contrario, que existe, así como les decía a los maestros, que hay mucha riqueza en las artes para tomarlo como herramienta y enriquecer nuestro salón de clases. La tecnología nos permite enriquecer lo que hacemos y enriquecer nuestro quehacer. Entonces, desde instalaciones hasta interacciones con distintos artes como el performance, distintas artes performáticas, la tecnología nos permite una cantidad de herramientas para llegar a más personas y para alcanzar esos segmentos poblacionales de una manera distinta. Hace poco estaba viendo el nieto de Prokofiev, Sergei Prokofiev, Gabriel Prokofiev, un gran compositor ruso, le ha dado por escribir conciertos para DJ y orquesta. Entonces uno dice, bueno, no, su abuelo de pronto se está revolcando en la tumba. No, creo que efectivamente es eso, es entender que hay otros lenguajes, que tenemos que seguir llegando a la gente, y finalmente la misión histórica de un músico es contar historias y contar el momento en el que está viviendo. Entonces, si nosotros como músicos, si nosotros como artistas no podemos entender cuál es el momento de la sociedad en el que vivimos, pues creo que ahí sí que estamos mandados a recoger. Si nos adaptamos y entendemos que nuestra misión es precisamente esa, contar un momento de la historia en el que estamos, y estamos en un momento en el que pues no podríamos estar con estos invitados hace 4 años, creo que no podríamos estar haciendo esto.
con la calidad del sonido en el que estamos, como si estuvieran aquí sentados. Entonces, yo creo que tenemos que entender que así es, y las posibilidades, cuando uno lo entiende, son enormes. Daniel, tenemos una directora de orquesta filarmónica que cruza, digamos, esas líneas. Vemos que desde la política iberoamericana estamos reflexionando en ese sentido, pero ¿qué hacemos en las universidades? ¿Qué podemos hacer al interior? ¿Qué tenemos que mover para que el sistema educativo, que está compartimentado, comience a generar esos espacios de diálogo que está planteando María Catalina? Es decir, comencemos a aprender de manera integral y cruzada. Nuestro sistema escolar, entiéndase la primaria, la media, la educación terciaria, la educación superior, responde a una comprensión de lo que socialmente creemos que es la realidad. Entonces, culturalmente hemos pensado que hay un mundo artístico por un lado, que hay un mundo matemático por el otro, que hay una realidad física en otro lugar, que hay una realidad filosófica, literaria, musical, cuando en realidad pues la realidad es una sola. Quien compartimentó la realidad pues fue una época de la historia para tratar de racionalizarla, y es un cuento, digamos, bastante largo. Las ciencias hoy y las humanidades pues vienen haciendo un giro para entender y tener nuevos horizontes teóricos, epistemológicos, metodológicos, que nos permitan entender la realidad como un todo. Lo social, lo científico, lo artístico y lo humanístico. De aquí que en las escuelas, en las universidades, se esté ya hablando de superar ampliamente miradas asignaturistas. Pero yo quisiera aquí como hacer una claridad: esto no es nuevo. Esto es una situación que viene hablándose desde los años 80 en las reformas de educación en Colombia por diferentes movimientos y sectores desde el pensamiento crítico. Lo que pasa es que históricamente el conocimiento científico, el conocimiento teórico, la producción intelectual en general siempre va mucho más rápido que las transformaciones sociales, porque siempre tiene que haber un ejercicio de pedagogización de la cultura para ir incorporando estos procesos. Yo he sido rector de colegio y les puedo contar que en un intento de transformar el colegio que yo regentaba desde una perspectiva STEM, aunque ustedes no lo crean, la primera restricción no fue ni el Estado frente a los temas de los estándares, ni tampoco fue la restricción de los estudiantes, porque claramente transformar la escuela, innovar en la escuela, lo que hace es que los niños sean felices, es lo que a la larga es lo que importa, y aprendan. Realmente la mayor restricción que encontré fue en los padres de familia, porque hemos estado acostumbrados a que aprender es llenar el cuaderno, que aprender es saberse las tablas de multiplicar, y creo que el STEM está invitando a resolver problemas, a trabajar en equipo. Yo recuerdo que a mí inclusive me decían si había sacado el primer lugar en el colegio, nunca lo logré, pero aún escucho eso. ¿Qué puesto en la tabla de posicionamiento del colegio alcanzaste? El primero, el segundo. Y en una sociedad donde tenemos que aprender a trabajar en red, en una sociedad que nos ha enseñado que el individualismo, la competitividad ha generado tantos daños en el tejido social, pues es importante empezar a pensar una nueva lógica relacional. Entonces, culturalmente es un ejercicio que toma mucho tiempo. Yo creo que desde los paradigmas pedagógicos se ha avanzado muchísimo. La realización de esto tiene que ver mucho con la voluntad política, sobre todo de las instituciones educativas. Sí, realmente cambiar las expectativas que tenemos sobre el sistema de educación es uno de los retos más importantes, es decir, ¿qué es aprender? ¿No? Si estamos desarrollando habilidades o capacidades que, como hemos ido retomando ahorita, se desarrollan desde las artes, desde la música, desde las ciencias, pues obviamente hay puntos de intersección.
Si nuestras expectativas es tener un montón de información acumulada, pues evidentemente nos vamos a encontrar con una universidad y con una academia desde la primaria llena de asignaturas, pero no llena de capacidades. STEM no solamente son unas siglas. STEM, no hablamos de STEM, hablamos de capacidades de pensamiento crítico, hablamos de creatividad y hablamos de innovación. Y sin duda, si damos ese paso cualitativo a mirar STEM no como siglas y asignaturas, vamos a encontrarnos en ese valle donde van a haber muchas más intersecciones. Pero bueno, Enrique, todo eso suena muy bien. En la práctica nos encontramos, como tú decías, con políticas nacionales y locales que tienen resistencias, no solamente en la academia, sino tienen resistencias para esto. Yo voy a decir algo que tal vez mis colegas no pueden decir, pero en los presupuestos locales y nacionales siempre es como, bueno, y esto es lo que le dejamos a la cultura y a la educación. Si hay algo que castigar, bueno, es el festival de música. Si hay algo que castigar, es el arte y la estética. Estamos en Medellín, que tienen una comprensión muy particular de la innovación y la estética. Y yo lo digo como cachaca, nadie es perfecto, pero Medellín tiene un alto sentido de la estética y también un gran compromiso con la innovación. O sea, es un lugar único donde esta discusión se puede dar. ¿Qué está pasando, Enrique, en América Latina? ¿Cuáles son esos retos y cuáles son esos desafíos que tú ves? Porque en el día a día los presupuestos culturales son pocos. Siempre castigamos al arte, siempre castigamos a la cultura, porque no valoramos lo que significa en lo económico, en lo político, en lo social. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que, a ver, la pertinencia de tu pregunta, la verdad me parece impecable porque me da oportunidad de decir toda la parte positiva que está sucediendo. Creo que hay una conciencia generalizada, sobre todo por parte de la ciudadanía, para ser reconocidas estas nuevas expresiones y a partir de esa presión o de esa nueva visión que las familias están teniendo, y hablo en general, por supuesto, creo que hay un nuevo impulso, hay una nueva oportunidad para repensar la formulación de ciertas políticas públicas, pero tiene que haber, por encima de todo, la decisión política. Y a partir de la decisión política es que el paradigma desde lo institucional va a poder cambiar. Yo cuando escuchaba hace rato a Catalina hablando de concierto para orquesta y DJ, no tengamos miedo de ninguna manera. Eso es un ejemplo perfecto, porque además los que hoy denominamos grandes maestros de la música universal, en su momento fueron innovadores, en su momento histórico fueron innovadores. La innovación siempre ha estado acompañada al propio desarrollo humano. Lo que pasa es que hoy la materializamos de otra manera, hoy le hemos puesto una nueva forma y la hemos también incluso encasillado con una serie de nuevas reglas de qué es innovación y cómo tenemos que innovar. Por supuesto que cultura tiene que trabajar en la innovación. Hay una agenda muy concreta de innovación cultural. Hay una agenda también de querer acercar para la formación, lo que mencionaba yo antes. Creo que en América Latina, que lamentablemente sigue siendo la región del mundo más desigual, por más intentos que se logren, todos estos procesos y revertir todo este fenómeno va a tardar muchos años. Y tenemos que hacernos cargo de que son procesos lentos, pero tenemos que iniciarnos. Y yo retomo lo que dije antes, tiene que construirse de abajo hacia arriba. Creo que tiene que haber un enorme trabajo de sensibilización. No hay que pensar nada más en las artes y en la cultura por el valor estético, o que lo es, por supuesto, pero tenemos que entenderlo como factor de transformación social, como factor de cohesión y de desarrollo sostenible. Además, debo de subrayar sostenible. Y en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad también por delante, francamente interesante. A partir de lo que lamentablemente como humanidad hemos tenido que vivir, que es la pandemia, de la cual todavía no salimos, aunque se ha logrado un avance muy significativo en la vacunación, aunque también hay una profunda desigualdad en quienes tienen acceso a las vacunas y quienes no. Creo que a partir de eso, por decir algo, lo voy a contar como algo que nos han dicho los desarrolladores de tecnología. Lo que ellos tenían pensado en inversión y en desarrollo tecnológico para 5 años,
lo tuvieron que acelerar en 6 meses. Hubo la capacidad para hacerlo, y hubo capacidad para conectar y para experimentar también y poder avanzar como sociedad y también como empresa, y también para que el Estado pudiera cumplir con ciertas obligaciones, como por supuesto la educación que se llevó a cabo en la mayor parte de nuestros territorios en línea. Se está volviendo gradualmente a la educación semipresencial o presencial. Lo que no debemos de abandonar es esa posibilidad que se tuvo a quienes tuvieron acceso al Internet, porque también sigue existiendo una brecha digital y sigue existiendo, por ende, nuevas exclusiones sociales derivadas, por supuesto, de la falta de conectividad. Tenemos que aprovechar esa experiencia adquirida en este último periodo, en este periodo tan doloroso para nuestras familias y para nuestras sociedades. Tenemos que aprovechar, porque ahí sucedieron cosas muy importantes de las cuales tenemos que tomar nota, y que también tanto la cultura como la propia educación tiene que transformarse. No podemos volver de ninguna manera a como estábamos antes. Los programas educativos van a tener que ser modificados y los programas de cultura tienen que ser modificados. Desde cultura les puedo decir y les puedo asegurar que sí hay voluntad de transformar, hay voluntad de avanzar en ello, pero no se puede avanzar solo. Se tiene que trabajar justamente con otros sectores como el sector educativo. Y en ese sentido, y para no alargarme más, lo que tenemos que definir claramente es que la educación y la educación en artes no puede olvidarse de una lógica de un desarrollo de un marco institucional. Tiene que tener como objetivo el desarrollo social sostenible, la cohesión social, para formar mejores ciudadanos. Ahora, tenemos una realidad fiscal y presupuestaria, una nueva realidad en nuestros países. Todos los presupuestos se han visto seriamente afectados en todas las áreas y en todas las materias, porque ha habido una prioridad sanitaria. Y hay una nueva realidad fiscal, no hay la misma recaudación y por ende no va a haber los mismos presupuestos. Vamos a tardar años en recuperar este nivel histórico que teníamos de presupuestos, pero eso tenemos que ser absolutamente más imaginativos, tenemos que ser más audaces, y el campo digital abre una oportunidad en ese sentido. Creo que no debemos de perder el tiempo, y foros como este, las conclusiones a las que se llegan en este tipo de foros, tienen que llegar a los tomadores de decisión para esta nueva sensibilidad alrededor de la formación en artes y en cultura. Muchísimas gracias, Enrique. Para cerrar, vamos a pedirle a cada uno de los que nos acompañan hoy eso que tú estás diciendo ahorita. ¿Cuál sería esa tarea, ese mensaje que queremos dejar instalado? Este es un primer foro y evidentemente lo que estamos abriendo es la posibilidad de hacer un plan de trabajo, una agenda. Lo que hicimos hoy fue romper ese camino. Entonces quisiera pedirle a cada uno un mensaje que nos permita como decir, bueno, yo después de esta conversación que realmente ha sido muy enriquecedora, ¿cuál sería esa cosa que tenemos que poner en agenda para seguir esta discusión? Y como nos invita a Medellín y la secretaria de Educación de Medellín y la ministra de Cultura, ¿cuál sería ese mensaje fuerza con el que podemos seguir la tarea, María Catalina? Yo creo, Natalia, que el mensaje fuerza es precisamente lo que venía diciendo, la importancia de que todos y cada uno de los maestros que trabajan en Medellín y en la región tomen las herramientas que les puede dar la música, el arte, el teatro para enriquecer sus currículos y para abrirle el universo a sus estudiantes. Creo que todos después decidirán qué les gusta y qué no les gusta, pero por lo menos democratizar ese derecho de abrir el universo, y que ustedes también como maestros se den la oportunidad de utilizar toda la paleta que existe en las artes y en la cultura para enriquecer sus currículos. Muchas gracias, María Catalina. Daniel. Bueno, en 4 puntos muy sucintos. Yo creo que el primer reto es desrobotizar el STEM. El STEM no es hacer robots, es una forma de entender diferente el conocimiento, la sociedad del conocimiento, el nuevo capitalismo, las nuevas dinámicas de mercado. Un segundo reto es evitar que caigamos nuevamente en estos ciclos de currículos técnicos que son imposiciones desde fuera a las instituciones educativas y que se reduce el cumplimiento de estándares y resolver pruebas técnicas, y eso me lleva a mi tercer gran reto,
que tiene que ver con no caer en falsos supuestos. Nosotros no vivimos en Finlandia, nosotros vivimos en un país con unas conflictividades que no podemos desconocer, con unas desigualdades profundas, lo decía Enrique hace un momento, de temas de conectividad, de cobertura de temas de educación, y es allí donde vamos al cuarto reto, y es que el STEM, yo estoy convencido, es una herramienta para reducir pobreza, en temas de solucionar problemas en las cadenas productivas en las escuelas de los territorios, aportando a la producción de cadenas productivas desde lo que se tiene a la mano. Se tiene una comprensión más amplia del STEM, más allá de armar robots. Muchísimas gracias, Daniel. Enrique. Muchas gracias. Yo lo que diría es, y a lo que los invito es, a quitarnos el miedo. Tenemos que atrevernos a la innovación en cada aula, en cada seno familiar, y entender que esto son procesos lentos y que tenemos que trabajar de manera muy coordinada, de manera muy armónica, y atrevernos incluso a aprender del error. Sí, quitarnos el miedo. Tomo un poco esa frase porque me parece que muestra lo que hicimos hoy. Nosotros también teníamos miedo cuando pensamos este evento, y yo lo digo, que vengo de Siemens, de una empresa de tecnología e innovación. Quiero decir que la cabeza más importante en Alemania en temas de desarrollo social, de responsabilidad social, es un músico clásico. Él es un músico clásico. Y no es casualidad, ¿no? Esta imagen de Einstein tocando violín tampoco es casualidad, no son casualidades. Yo creo que sí, quitarnos el miedo en el aula, ¿sí? Como está diciendo María Catalina, quitarnos el miedo en el aula de cruzar esas fronteras, ¿sí? De tener diálogos cruzados, quitarnos el miedo en las instituciones, como lo está planteando Daniel, que los papás también dejen de tener miedo de decir, bueno, pero ¿qué aprendió el niño? ¿Cómo así que fue tocando tambor? ¿Qué fue lo que aprendió el niño? Quitarnos el miedo en la política pública, en los gobiernos, de invertir. Hoy yo le agradezco inmensamente a la Secretaría de Educación de Medellín. Alexandra ha sido una abanderada, no en Medellín, en América Latina, en abrirnos este espacio para discutir. Durante 5 años hemos hecho este foro, y yo creo que siempre hemos puesto la punta de lanza sobre el tema. Y a la ministra de Cultura, que miren que no invitamos a la ministra de Educación, invitamos a la ministra de Cultura, y vieron toda la cantidad de intersecciones que están aquí. Pero sobre todo quiero darle las gracias a la gente que hoy está aquí, a los jóvenes, a los maestros que están aquí, porque yo creo que ustedes ya estaban un poco convencidos de que aquí había una pista, y nuestro trabajo de ahora en adelante es aterrizar estas pistas con el apoyo que tenemos, que ustedes ven que tenemos de gente maravillosa, y que yo les agradezco enormemente haber estado en este espacio y compartirnos no solamente su conocimiento, sino su afecto sobre este tema, ¿sí? Porque hay que decirlo así. Entonces, pues muchísimas gracias. Esta es una primera convocatoria, los vamos a tener pronto aquí. Enrique, de nuevo te esperamos en Colombia. Tengo muchas palabras de gratitud contigo porque sé que hiciste un hueco en tu agenda para poder participar. Daniel también, que estando en su casa estrenando bebé, nos dio un espacio. Y bueno, mi amiga María Catalina, que está aquí y que nos puso a sonar el corazón esta mañana.